Bueno, bienvenidos a este webinar de los lunes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, bastante lindo también, que tiene que ver con el negocio de las lotizaciones. Cómo es que se hace este tipo de negocios, cómo se maneja. A ver, denme un segundo que configuramos y ya arrancamos. Bien, no sé si tienen idea más o menos cómo es que funciona, cómo es que se hace negocio con los loteos, cómo es que se hace los negocios con las fincas. Es un negocio muy grande, es para un público, digamos, de inversor ya avanzado, es cuando ya tienen una idea de cómo generar inversiones y verdaderamente es una de las cosas más fuertes y que más ganancia nos deja dentro de los negocios de bienes raíces. Nosotros lo que hacemos es tomar, básicamente lo voy a resumir, ahora voy a explicar bien en detalle cómo es este negocio, es tomar una finca, un lote grande, un terreno grande, dividirlo en porciones y después venderlo. Hay diferentes formas de hacer esto, cómo se tendría que iniciar, cómo se tendría que hacer. Denme un segundo que silencio. Ahora sí. Bueno, como les decía, hay diferentes formas, diferentes técnicas para poder hacer este negocio. Ahora vamos a ir hablando bien de eso. Pero en sí, ¿qué es la lotización? La lotización, como les dije, es agarrar un terreno, una finca, dividirla en pequeñas porciones y venderla. ¿Qué es lo que generamos con eso? Mayor valor. Nosotros una finca X tiene un valor normal que puede ser por catastro, puede ser por precio de mercado, puede ser por ubicación, por historia, porque a veces muchas de las fincas tienen historia y eso es bueno, para un loteo es muy bueno. Y a su vez nosotros lo que hacemos por medio de este trabajo es agregarle valor. Pero ¿cómo es el tema de agregarle valor? No es cuestión de que nosotros dividimos y particionamos un terreno y con eso solo lo que hacemos es directamente que se vaya incrementando el costo. Realmente lo que estamos haciendo con este sistema es darle un plus, o sea, tenemos que hacer un tipo de construcción, un tipo de desarrollo. Eso es lo que difiere a un inversor clásico a un inversor desarrollador. Yo me dedico a los desarrollos ya hace años, mi especialidad son justamente los loteos, así que en la parte de preguntas me pueden ir consultando y podemos ir salvando algunas dudas de lo que se va a ver hoy. Pero fundamentalmente, como les digo, mi fuerte es el loteo, lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que se logra? Como les decía, hay diferentes tipos de inversores. Tenemos los inversores que invierten en viviendas para remodelar, tenemos los inversores que invierten en viviendas de pozo, viviendas que tienen algún problema legal, algún inconveniente, viviendas de remate. Hay diferentes tipos de inversiones inmobiliarias. Pero con el tema de la lotización, a mí me encanta, y les voy a decir por qué. Lo mismo que se invierte, ustedes como inversores pueden llegar a invertir en una vivienda normal para después revenderla, o tener que gastar también, o invertir, como les quieran decir, en remodelación para después venderla, por ese mismo valor pueden generar un loteo. Y no tiene comparación lo que es la ganancia que puede llegar a dar un loteo, una lotización a una venta de vivienda. Le pueden ganar un porcentaje, le pueden ganar un 30, le pueden ganar un 40, pero nunca van a multiplicar la inversión, el capital de la inversión 10, 50 o 100 veces más, que es lo que se logra con un loteo. Ahora, ¿cómo es que se trabaja esto? Nosotros tenemos que tocar, a ver, dame un segundo, tenemos que tomar un terreno. Dentro de los terrenos hay muchas formas de poder tomar este tipo de negocios. Nosotros podemos comprar un campo, podemos comprar una finca que estamos interesadas, que la vimos, que nos gustaría, la compramos y empezamos a desarrollar el trabajo o el proyecto. No es lo ideal. ¿Cómo es que yo lo hago? Yo normalmente no invierto en la compra. ¿Por qué? Porque de esta manera es como me voy asegurando una continuidad. Todo loteo tiene un tiempo. Ese tiempo, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, todo lo que tiene que ver con la inversión de la estructura, lo que hay que construir al loteo,
Y todo lo que tiene que ver con la promoción y la publicidad lleva un tiempo que obviamente tenemos el dinero donde hay que invertir en ese proyecto y esperar después a empezar a tener los retornos. Entonces, si nosotros nos descapitalizamos en la compra del campo, la compra de la vivienda, estamos teniendo el inconveniente justamente, a ver, denme un segundo, perdón, ahora sí, estamos teniendo el inconveniente que es falta de liquidez y que de golpe, si nos sale otro tipo de negocio, otro tipo de loteo para invertir, otro tipo de negocio, no vamos a tener la liquidez o el capital para poder hacerlo. Entonces no conviene comprar el terreno. Entonces lo que conviene es asociarse con el dueño del campo. Hay diferentes opciones. Nosotros siempre le vamos a mostrar dentro de esas opciones cuál es la que más le conviene a él. En primer lugar, mostrarles, tener una idea, un boceto previo de qué es lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, dentro de lo que es las bienes raíces, algo fundamental, si quieren, digamos, que vaya bien con todo esto, si están viendo este webinar, obviamente están interesados en conocer técnicas y en saber, están incursionando, no son desarrolladores. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo, lo primero que necesitan es visión. Tienen que tener visión y tienen que tener proyección de futuro, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a lograr para el día de mañana. En primer lugar, antes de hablar, me gustaría si en el chat me pueden poner que si están escuchando bien, porque capaz que estoy hablando y no se escucha bien. Por favor, pónganme en el chat que están escuchando. Los espero. Porque capaz que tenemos un problema de sonido. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Bien, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, cuando tenemos que arrancar, nosotros, por ejemplo, vemos un terreno que está en una buena zona. Sí hay que tener en cuenta la ubicación y el proyecto. Si nosotros lo que estamos arrancando, estamos empezando con una lotización, queremos empezar con este negocio, tenemos que priorizar en ubicación, que sea de fácil acceso, o sea, que haya rutas cercanas, que haya algún acceso fácil, si bien puede estar un poquito alejado, pero que el acceso sea fácil. Ojo, que el acceso al loteo no sea por callejón de tierra. Tiene que estar cerca de ruta, en lo posible tiene que estar enfrente, tiene que estar lindando con la ruta, tiene que ser su entrada principal por ruta. No es recomendable esos loteos que a veces se hacen, que por más desarrollo bueno que sea, por más construcción y digamos, cosas que le quieran armar, no va a ser factible, no va a dejar gran ganancia si este desarrollo no se hace sobre ruta. Si ustedes lo hacen por un callejón de tierra que está en el fondo, no le veo sentido. Así que ojo con eso, al menos que ya tengan ese terreno y lo quieran explotar. Pero si van a iniciar con un terreno desde cero, con un desarrollo desde cero, no es lo recomendable, para nada. No es para nada recomendable que tomen un terreno que tenga que ir por un callejón de tierra, meterse para el fondo para llegar al loteo. Entonces, tiene que estar sobre ruta, tiene que estar bien ubicado, no quiero decir con esto de que tiene que estar en el centro, obviamente un desarrollo urbanístico tiene que estar fuera del centro, tirando a lo que es la vía rural. Puede estar cercano a una ciudad, o no, o puede estar más retirado. Entonces, si tienen que tener en cuenta algo, cuando hacen un desarrollo de una lotización y lo van a hacer alejado de la ciudad, y me refiero a bastante alejado de la ciudad, para que eso tenga venta, para que eso tenga salida, tiene que tener algo muy especial. El desarrollo, la idea del loteo tiene que ser muy especial y tiene que ser muy atractiva y tiene que tener muchos servicios ese loteo. Si no, también es un mal negocio, no lo recomiendo. Principalmente, como les decía, tiene que tener fácil acceso, fácil llegada y próximo a alguna ciudad.
Eso es bueno para un desarrollo inicial, para un desarrollo que recién comienzan, cuando recién entran a hacer un tipo de emprendimiento. Entonces, se puede, como les decía, se puede comprar el terreno, se puede tener el terreno o pueden llegar a un acuerdo con el dueño. Es muy sencillo. Cuando ustedes pueden tener, por medio de una publicación que hacen una publicación diciendo estoy buscando terrenos para comprar, o usted tiene un terreno de tanta cantidad de hectáreas, bueno, me interesa, quiero comprarlo, pueden armar el tipo de publicidad que deseen o que quieran. Una vez que tienen el contacto, obviamente preguntan la ubicación, se fijan dónde está, cuántas hectáreas son. Otra cosa no recomendable es tomar una lotización de pocas hectáreas, me refiero a 1 o 2 hectáreas, no es recomendable. Siempre tienen que empezar de 5 hectáreas para arriba. Mientras más grande es el terreno, más posibilidades de desarrollo tiene y por ende más ganancia. Todo tiene que ver con los servicios, con qué es lo que le vamos a brindar a la gente. Eh, este tipo de negocios es ideal para hacerlo en esta época. Nosotros hoy estamos atravesando, como bien sabemos, todo el tema de la pandemia, todo el tema del COVID, y esto nos obviamente cerró muchos mercados, hay muchos negocios que de golpe dejaron de existir, hay mucha falta de liquidez, entonces el inversor que tiene liquidez sabe o busca una muy buena oportunidad para invertir, no lo invierte en cualquier lado. ¿Qué pasa? Al faltar liquidez es muy factible conseguir un pedazo de tierra, una finca a buen precio. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos con esta persona, con el vendedor, podemos conseguir una gran oportunidad. Ahí sí conviene comprarlo. ¿Por qué? Porque estamos ganándole mucho por el precio. Pero para que no tener que comprar y para no tener que hacer un solo desarrollo, que nosotros podemos tener variación, tenemos poder 1, 2, 3 desarrollos. Con esto no estoy diciendo que pueden tomar y emprender en 10 loteos. No, no van a poder dar abasto, al menos que tengan un equipo de trabajo que sea especialista, no se los recomiendo. Si están iniciando, 1, 2, 3 máximo. Más de eso no, porque ya van a ver que llevan muchos trámites y no es tan... Si hay un dicho que se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que ser coherente con todo esto. Para todo aquel que no me conozca, que está iniciando, que recién ve estos webinars, mi nombre es Adriano Giaquinto, soy ingeniero civil, me dedico básicamente a todo lo que es desarrollo inmobiliario. Tengo una empresa constructora y hago todo tipo de emprendimiento. También tengo una inmobiliaria donde lo manejamos en forma convencional, pero mi especialización y mi pasión está en el desarrollo inmobiliario, que de ahí es donde viene el negocio realmente. Uno puede vivir tranquilamente como desarrollador sin tener necesidad. Como siempre digo, la inmobiliaria es la caja chica, la que genera la venta diaria, pero el negocio real es el desarrollo. Un inversor, si ustedes están buscando la forma de conocer sistemas de inversión y cómo trabajar dentro de las bienes raíces, el gran negocio es el desarrollo inmobiliario. Eso es a donde se apuntó siempre. Los grandes desarrolladores, los grandes magnates de las bienes raíces se dedican al desarrollo, no a la venta. O sea, tienen que tener la venta, pero no tiene que ser su negocio principal. O sea, la venta es la caja chica. Obviamente, la venta del loteo, de todo eso pertenece a la caja grande. Me refiero a lo que es la comercialización normal de una agencia inmobiliaria, a eso es lo que me refiero. Entonces, volviendo al tema. Ustedes tienen una información de una persona que quiere vender un terreno. El terreno está bien ubicado, tiene buenas dimensiones. Ejemplo, tiene 10 hectáreas. Un lindo número como para poder comenzar un desarrollo. Ese terreno que tiene 10 hectáreas, ustedes tienen que tener un boceto, tienen que tener una idea. Entonces, antes de tomar la entrevista, le preguntan a la persona dónde está ubicado, que le pase la localización por Google Earth, que lo pueden ver tranquilamente ahí. Ahí ven la ubicación, cuál es el acceso. Si depende de lo que ustedes se dediquen, pueden ver muchas cosas más, como todo lo que tiene que ver con la parte topográfica, cuál es la altura, la nivelación. Pero si no se dedican a eso, no se preocupen. Necesitan tener siempre dentro de su equipo, dentro de su gente de trabajo, un arquitecto o un ingeniero
obviamente necesitan escribano o abogado para trabajar, para gestionar todo. Eso lo van a ir armando de a poquito. Si ya están dentro de lo que son los negocios de bienes raíces, puede ser que tengan ya una idea de equipo armado, o que ya tengan el equipo armado. Si ya lo tienen, mejor, bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Ustedes ya primero tienen que tener, al tener la ubicación, al saber dónde está, saber la parte topográfica, cómo está el terreno, tienen que saber qué es la urbanización disponible para ese sector, si es un sector urbano. Generalmente nosotros en catastro, en planeamiento, tenemos diferentes tipos de capacidad de urbanización. ¿Con qué me refiero a esto? A los metrajes, cuántos metros tiene que tener un terreno, cuántos metros se puede lotear, en cuánto se puede dividir esa finca. Por ejemplo, si están en una provincia, tienen que ver a nivel municipal. En la parte del municipio, generalmente, ustedes van y averiguan directamente al municipio cuánto es factible, o sea, hasta cuánto me permiten lotear en tal lugar. Eso es primordial. ¿Para qué? Para poder empezar a hacer el desarrollo. Una vez que saben, por ejemplo, le dicen, no, acá el loteo es de 2000 metros, acá se puede lotear por 600 metros, acá se tiene que lotear por 1500 metros. Eso es lo que tiene que tener el lote mínimo. Ustedes saben cuántas fracciones de ese terreno pueden sacar. ¿Cómo se saca con calculadora rápido, a modo grosso, como para tener una idea? Ustedes agarran, muy sencillo, sabiendo cuántos son digamos, cuánto es la capacidad mínima del loteo, o sea, cuánto es la capacidad mínima que les piden para lotear, cuántos terrenos tendrán que entrar en su finca. Ustedes hacen una simple cuenta. Ustedes hacen esa capacidad, digamos, la inmensidad total del loteo por el 60%. Le dejan un 40%. Ese 40% que dejan es lo que se va a usar para calles y para espacios verdes o espacios comunes. De ese 60% lo dividen por la cantidad que le dijeron de lo que tendría que ocupar un espacio. Y ahí ya saben cuántos lotes salen. Ejemplo, tenemos 10 hectáreas. 10 hectáreas, saben que una hectárea son 10.000 metros por 10. Entonces, de eso hacen por 60%. Ahí ya saben cuánto es las dimensiones en metros que entrarían en los lotes. Ese 60% lo dividen por 600 metros, por 1500 metros, que era lo que les mandó, que es lo que les dijeron. Ahí saben exactamente cuántos lotes les entran. Esto es la forma de grosso modo. Obviamente después se hace bien por medio de coordenadas, por medio de un plano, donde se sacan todas las medidas exactas como tiene que ser. Pero para verlo a grosso modo, en forma de tomar una decisión rápida, lo hacen de esa manera. Que es como nos manejamos todos siempre hacemos eso. Hacemos primero la cuentita rápida y después empezamos con todo lo que es el desarrollo una vez que convenimos. Entonces le mostramos a la persona. Le digo, bueno, hay dos formas de hacer este negocio. En primer lugar, su terreno me interesa, su terreno me gusta, está bien ubicado, puedo hacer un gran desarrollo. Ojo, acá es donde viene la diferencia. No tienen que tirar abajo el terreno. Todo lo contrario, tienen que elevarlo. Si ustedes lo tiran abajo, no pueden hacer la venta. Y la primera venta que hacemos, se la hacemos al vendedor del terreno. Exacto. A la persona que nos está vendiendo, nosotros le vendemos el proyecto. Ese es parte del negocio, parte de poder tener un loteo, parte de poder tener un desarrollo sin tener que invertir dinero nuestro. En el caso que digan a veces, cuando nos dicen los negocios de bienes raíces se hacen sin plata, bien, pero nadie les explica cómo. Nadie les cuenta cuáles son los secretos. Esto que están viendo acá es parte de los secretos, parte de cómo se hace este negocio sin tener que invertir en la compra del terreno. Entonces, ya saben, ya tienen el terreno, tienen la ubicación, ya saben cuántos lotes pueden salir de ese terreno, ¿sí? Entonces, se sientan con el dueño, empiezan a hablar, obviamente tienen que charlar bien, ser francos, directos, tratar de tener una charla amena, como si estuvieran hablando con un amigo, con un familiar, en forma muy directa. No tienen que ser soberbios, no tienen que ser el típico vendedor inmobiliario que se quiere comer el mundo, eso no lo recomiendo, tienen que ser claros
y explicar, obviamente, es un negocio, tiene que beneficiar a todos, y acuérdese de la famosa regla ganar, ganar. Esos son los negocios de hoy en día, ya se terminaron los negocios de gano yo solo y el demás que el otro que se joda, eso no va más. Ahora tiene que ser ganar, ganar. Ustedes pueden hacer que ganar mucho dinero y hacerle ganar a la otra persona mucho dinero. Tiene que ser así, esa es la fórmula, no hay otra. Entonces, se sientan con la persona y le dicen, bueno, hay dos formas de poder lograr esto. Una, te compro el terreno al valor que habíamos dicho. Obviamente me conviene. Digo, tengo que tomar ahora unos inversores, tomo el capital y lo invierto y te compro el terreno. Opción 2. ¿Te urge el dinero en este momento? Eso lo tienen que saber siempre. Si la persona lo está vendiendo por desesperación. Si la persona no está desesperada, ese es el cliente que buscamos. El que no está desesperado. Y le preguntan, ¿por qué? Sencillo, porque ¿qué es lo que voy a hacer yo con el negocio? Yo voy a hacer esto, voy a hacer un emprendimiento, porque la verdad es que el terreno está muy bien ubicado, está desaprovechado. Yo entiendo que capaz que no tengan el capital o no tengan los conocimientos para poder hacer este desarrollo, para poder hacer este negocio. Pero en mi caso me dedico a esto, así que le propongo una opción B. La opción A, se sabe, me lo vende, sencillo, no hay inconveniente. Opción B, ¿le gustaría triplicar, cuatroplicar o convertir 10 veces más el valor de esta venta en capital? Y se lo quedan mirando. Se quedan mirando esperando la respuesta. Por más cara de pavo que quieran poner, se quedan mirando a la persona esperando la respuesta. Ahí la persona obviamente los va a mirar y les va a decir, ¿y cómo es eso? Solamente esa pregunta, solamente eso es lo que estamos buscando, porque eso es un precierre. Entonces ahí vamos a ir por el cierre. Ahí empiezan a explicarle qué es el desarrollo, cómo se hace, qué es lo que van a hacer, cuántos lotes van a sacar y cómo lo van a vender. Entonces, le digo, es muy sencillo. Yo tengo trabajo de dos formas. Normalmente me asocio con los dueños de terreno. ¿Por qué me asocio? Porque a ellos les conviene y a mí me conviene. Porque yo en vez de invertir en la compra del terreno, estoy invirtiendo en lo que tiene que ver con el desarrollo, con la infraestructura que voy a trabajar y obviamente todos los trámites que hay que hacer. Y al dueño del terreno le conviene porque él está obteniendo un rédito y una ganancia mucho más grande. Y le explicamos de que nosotros al desarrollar este emprendimiento vamos a convertir que ese terreno tenga tanta cantidad de lotes donde a él le van a quedar una porción. ¿Qué es la porción que le queda? Normalmente un loteo convencional se trabaja en un 60-40. ¿Qué quiere decir esto? 40% para la persona que es dueña del terreno, 60% para el desarrollador. Y ojo, esto no es usura, esto es mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de ese 60%, porque con ese 60% tenemos que cubrir todos los gastos estructurales de la lotización, de todo el desarrollo, y obviamente nos tiene que quedar ganancia. Entonces, ese 40%, perdón, que podría ser ínfimo, podría ser muy chico para la persona que vende, se transforma en mucho más, porque a nosotros no nos va a quedar un 40%, nos va a quedar mucho menos. Y eso también es lo que hay que transmitirle a la persona que vende, a la persona titular del terreno. Tiene que ser consciente de eso. Va a decir, pero ¿por qué te quedas vos con un 60 y yo con un 40? Les explican las razones, porque todo se tiene que invertir y esa persona, el dueño del terreno, no pone absolutamente nada. Él lo que hace es prestar y poner su terreno, su lote. Con eso nosotros armamos un desarrollo. ¿Por qué esto es factible? ¿Por qué esto se desarrolla? ¿Por qué esto se hace? Es muy simple. Porque una persona que tiene una finca, capaz que hace 10 años, 20 años, capaz que la heredó del abuelo y la tienen ahí parada y nunca les generó nada, porque capaz que en algún momento, perdón, se pusieron a sembrar algo y la siembra no les funcionó o no les fue redituable o les trajo más gastos, la cuestión es que el terreno está ahí parado y no le genera nada. Que venga una persona especializada, haga un desarrollo, haga un emprendimiento, convierta y transforme ese campo que no había nada en un generador de activos, porque es lo que se hace, se generan activos, se generan ingresos continuos. Tengan en cuenta una cosa importante, dentro de todos los loteos, nosotros tenemos, por ejemplo, la división de lo que es un loteo público. El loteo público, ¿cuál es?
Es como una casa de barrio, es como en la casa que viven ustedes. Eso es un loteo público, es una lotización donde las calles internas del lote, del desarrollo, pertenecen al municipio. Entonces, todo lo que es la calle pertenece al municipio, no hay entrada porque se conecta como cualquier ciudad, eso pertenecería a lo que es un loteo público. Después tenemos el loteo privado y los consorcios. ¿Un loteo privado qué es? Es cuando ya ven el portal de ingreso, bien, entonces todas las calles internas del loteo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, pertenece a la administración del loteo. Esa administración cobra unas expensas de mantenimiento mensual. Eso es lo que hace también que genere activo. ¿Por qué? Porque normalmente el desarrollador o entre el desarrollador y el vendedor, o dependiendo del negocio que se haga, capaz que el vendedor se quede con esto, el que se queda con la administración genera un activo de por vida. ¿Por qué? Porque si bien vende sus lotes, pero tiene un activo de manejar todo el tema del loteo. Entonces es un negocio, es un kiosquito que se armó para siempre, donde lo va a tener ahí y todo el tiempo les va a estar generando ingresos. ¿A qué persona no le gusta algo que le genere ingresos continuamente? Bueno, eso es el negocio de la lotización. Estamos iniciando en todo esto, les estoy contando nada más que la puntita, o sea, recién estamos empezando, pero para que tengan una idea, estamos hablando de que tenemos una finca que no genera nada. Esa finca la conseguimos y la tomamos sin tener que invertir. Y generamos un nuevo motor generador de activos que nos va a dar un ingreso recurrente durante toda la vida. ¿Qué hicimos? Solamente empezamos haciendo un desarrollo. Entonces, para que vayamos limpiando un poquito la idea, tienen que conseguir un terreno, a ese terreno tienen que charlarlo con el dueño y tienen que proponerle hacer el desarrollo. Ahora, vamos a la punta bien a lo que vendría a ser qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, qué negocio vamos a implementar en esto. Cada sector, cada barrio, cada ciudad tiene algo que requiere, algo que necesita, algo que quiere. Por ejemplo, si nosotros estamos en una ciudad y conseguimos un terreno cercano, ese terreno cercano tiene unas hectáreas que funcionan. Les digo una cosa, menor a 10 hectáreas, hagan un loteo normal, vendan las parcelas y terminen con ese loteo, se van a hacer otro. No se queden a generar más porque no lo vale. Mayor a 10 hectáreas, mayor a 20 hectáreas, 30, 40, 50, 60, 100, esos son los loteos que dejan mucha ganancia, mucha. ¿Por qué? Porque nosotros el valor al que tomamos, siempre cuando tomamos, por más que no lo paguemos, nosotros vamos a hacer un contrato de permuta. Vamos a hacer un contrato de permuta por bienes o por servicios. ¿Qué quiere decir? De que el dueño nos va a vender a nosotros el terreno o a la administración que nosotros denominemos. ¿Y cómo le vamos a pagar? Perdón por la tos. No se preocupen, no tiene nada que ver con la pandemia esta. Tengo ya medio con el pecho tomado porque soy alérgico. Bueno, volviendo al tema. Entonces, eso que tomamos, ese valor que tomamos, nosotros hacemos el contrato de permuta donde tomamos el terreno y le damos como contraprestación, o sea, como pago, una futura lotización. Acá hay que tener, les voy a contar uno de los secretos, dentro obviamente se los estoy resumiendo mucho y les estoy abriendo la idea de que es un negocio de lotización. Acá no vamos a ver todo puntual cómo se hace o con detalle, pero sí el conjunto lo van a ver. Si realmente estaban interesados en saber cómo es un negocio de lotización, acá en este webinar se van a sacar todas las dudas. Obviamente hay que profundizarlo mucho más, pero para que tengan una idea. Nosotros hacemos el contrato, en ese contrato nos venden a nosotros el terreno y nosotros se lo pagamos con lotizaciones, con lotes que van a salir del mismo terreno. O sea, no invertimos nada, le estamos devolviendo su parte. ¿Cómo se hace eso? Dentro de lo que tiene que ver con el contrato,
ahí es donde tiene que quedar aclarado. Si el dueño deja, o sea, nosotros le entregamos el terreno y se terminó el trato, o si ese dueño también va a tener una participación dentro de la administración del terreno. O sea, lo que yo les decía, la parte del gerenciamiento, que es lo que va a cobrar después las expensas. Puede que sí, puede que no, depende cómo lo negocien. Eso es indistinto. Normalmente no se les da parte de la administración. Normalmente a ellos se les dan los terrenos y ya quedan afuera. Pero ¿qué pasa con esto? Ustedes con el contrato este de compraventa por permuta, más un poder donde los autoriza a comercializar todos los lotes y todo el desarrollo, porque es un contrato de administración donde ustedes están autorizados por el dueño del terreno para hacer todo tipo de presentaciones en catastro, en, digamos, todo lo que tiene con registro de propiedad, en hidráulica, en pedir servicios, en todo lo que tiene que ver con la luz, en municipales, en todos lados. Ustedes tienen un poder que los habilita a hacer todo tipo de presentaciones, todo lo que es el desarrollo y la venta, si tienen que vender algún lote, una preventa o una venta en pozo. Todo eso los autoriza. Ustedes ya tienen la capacidad para hacer todo tipo de presentación, para hacer las ventas y poder fondearse, porque obviamente el dinero lo pueden conseguir de esa manera. Si lo pueden hacer por toma de capitales, donde le van a pagar un interés o le van a pagar un porcentaje, o lo hacen directamente por preventa. ¿Qué hacen? Venden el terreno en forma más barata para hacerse de liquidez para empezar a trabajar con el loteo. Por eso era que yo le decía que es importante tener el 60% mínimo a favor nuestro. Siempre quedarnos con eso. Entonces, ustedes tienen el contrato ese y no hacen la escritura. ¿Por qué no hacen la escritura? Porque acá es uno de los errores normales que caen, que cuando empiezan y se inician y nadie nunca les dice este secretito, caen en una doble escrituración y caen en un gasto innecesario. Ustedes al tener el boleto compraventa y al tener el poder pueden desarrollar y hacer todo lo que quieran directamente, pueden vender parte de los lotes, mientras que no toquen obviamente lo que se convino en el contrato, que es lo del dueño, y no necesitan escriturar. ¿Por qué? Porque se va a hacer el loteo, se va a hacer todo el diseño, obviamente a nombre del vendedor, de la persona que es dueña del terreno. Entonces eso es algo que que les gusta a los propietarios. ¿Por qué? Porque se siente que les da como seguridad. Dicen, bueno, se sigue haciendo el desarrollo, pero todavía está a nombre mío. ¿Cuándo esta persona va a hacer el traspaso? Cuando nosotros terminamos el desarrollo, que ya lo aprobó planeamiento, que ya lo aprobó catastro, que tenemos número de catastral, o sea, el número que nos dan por cada lote, antes el terreno tiene un solo número de catastro, que es el número que da el registro de la propiedad, cada país tiene el suyo, y no tenemos pues, sobre el terreno. Ahora, cuando nosotros ya hicimos todas las presentaciones y se aprobó ese loteo, ya sea que salió público o salió privado, en la forma que salió, nos van a dar un número de catastro por cada lote. Ese es el momento de escriturar. Ahí es cuando viene el dueño y hace la escrituración. Nosotros, dentro del poder que le pedimos al dueño, también podemos poner que nos apodere para poder escriturar a nosotros mismos o a terceros. O sea que ni siquiera tiene que firmar. Pero, ¿qué pasa? Siempre está titularidad del dueño. Y nosotros, a través de poder o a través del mismo vendedor, o sea, el dueño original, hacemos la escrituración a nombre de los compradores. Entonces nos evitamos una doble escrituración. Eso, que capaz que les parezca ahora no tan importante, es un costo altísimo en las ganancias. Es un golpe fuertísimo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros hacemos, si nosotros lo ponemos a nombre nuestro, tenemos que pagar los derechos para escriturar, o sea, los impuestos, y si nosotros después de eso lo vendemos a mayor valor, vamos a tener que pagar los derechos más todo lo que tiene que ver con ganancia. Entonces, para que no se nos junte tanta carga impositiva a nosotros como desarrolladores y como inversores, lo hacemos directamente, hacemos ahí, estamos en el medio. Entonces, que el dueño haga directamente la escrituración a nombre de los compradores que salieron y obviamente a nombre nuestro los lotes que quedan. Nosotros nos quedamos con una X cantidad de lotes perdón, y el dueño nos hace la escrituración y el traspaso. Eso tendría que ver con la parte legal. Ahora, vamos al desarrollo en sí. Ya se vio más o menos la idea, ya estuvimos hablando un poquito del concepto, cómo sería, ya estuvimos viendo
dónde tendremos que apuntar, cuáles son los lugares, cuáles son las hectáreas, los tipos de terrenos que podemos optar, y ahora vamos con el desarrollo. Perdón. Bueno, dentro del desarrollo, tengan en cuenta que es importante saber qué es lo que necesita la gente del lugar. Si nosotros estamos en una zona donde se necesita algo turístico, hay muchos loteos, muchos emprendimientos, muchos desarrollos inmobiliarios que tienen la facultad, o mucha gente lo busca porque está cerca de un lugar turístico, entonces ese mismo emprendimiento les puede servir para alquilar, para generar renta. Hay mucha gente que lo compra por eso. Tienen que pensar si ustedes van a vender el lote solo o van a vender el lote con construcción. Si van a vender el lote con construcción, o sea, una casa, tienen que combinar con alguna constructora, con algún desarrollador, para ver qué tipo de vivienda, ya hacer las fachadas y ya vender todo el conjunto. Si ustedes van a vender solamente el lote y que después combinen con una constructora, que ojo, paso B, siempre tienen que tener A, B, C, D y todos los pasos y todas las posibilidades más, digamos, más prácticas posible. Ustedes no le venden el terreno con la casa. ¿Qué hacen? Ustedes combinan con una desarrolladora. Entonces, ustedes venden el terreno y les pasan los planos y lo hacen que vayan a ver a la desarrolladora. ¿Por qué? Porque ustedes, dentro de lo que es un loteo privado, tienen una norma de construcción. Esa norma de construcción tiene que ver con la estética. Ustedes cuando hacen el diseño del loteo, el render, todas las presentaciones gráficas en 3D, pueden armar una vista, una fachada, y que por eso es que la gente lo compra, porque después no quieren que le pongan una casita precaria al lado. ¿Por qué? Porque ese loteo va a tener un X nivel. Entonces hacen ya un desarrollo en 3D para saber cómo quedaría. Entonces la persona que compra eso, compra todo el conjunto, compra el terreno, compra la ubicación, compra el nivel que va a tener el terreno, o sea, el nivel que va a tener el desarrollo, eso es importante. Y nosotros nos tenemos que asegurar de darle eso. Por eso nosotros ponemos lo que es norma de construcción. O sea, si bien no las vamos a construir, porque en mi caso yo las construyo, pero vamos a ver en el caso de ustedes, capaz que no entren directamente en eso. No las van a construir, pero sí tienen las normas de desarrollo. ¿Y quién es la persona que está autorizada para realizar tal desarrollo? X constructora. Entonces, ustedes combinan con X constructora para hacer los desarrollos de vivienda. ¿Qué quiere decir? Que todos los clientes que pasen, que compren su lote dentro del emprendimiento, van a comprarle la vivienda o la construcción a X constructora. Y esa X constructora les tiene que pagar una comisión a ustedes por darle todo esto. La comisión puede ser adelantada o dentro de la operación. ¿Por qué me refiero a adelantada? Porque ustedes, otra de las cosas que pueden hacer es combinar con la X constructora, si firman un contrato por medio donde le dan la exclusividad, porque no lo van a hacer de otra manera, pero si ustedes le dan la exclusividad de toda la venta de los loteos para que ellos sean los únicos que pueden desarrollar, o sea, que pueden construir una vivienda, pueden arreglar con esa X constructora que les haga una vivienda modelo, una vivienda tipo. ¿Para qué es esto? Para acelerar el proceso tanto de la venta de los lotes como acelerar el proceso de la venta de las viviendas. Entonces a la constructora le conviene mostrar su producto. Entonces ya construyen una de las viviendas que están armadas. Viene un cliente, ve el lote, se fija cuál es la ubicación y ve la casa. Mira, esta casa va a ser así, así, ahí se ve cómo está cementada, cómo tiene la estructura, cómo son, si las paredes es de construcción tradicional o es de construcción en seco, o qué tipo de desarrollo tiene en cuanto al sistema constructivo. Ven cómo es la cocina, cómo es la amplitud, cuántos son los baños, cómo son las habitaciones. Todo eso lo ven y lo palpan y lo golpean. Entonces le dan otro nivel. ¿Qué pasa? A la X constructora le conviene eso porque va a tener la exclusividad y va a tener un montón de ventas. Y a ustedes les conviene porque eso les va a acelerar mucho el proceso de venta, tanto de los terrenos como de las casas. Y en este caso estamos actuando como intermediarios. ¿Por qué? Porque primero hicimos el desarrollo, después combinamos con la X constructora. Esta X constructora nos construyó una casa, dentro de esa que es una casa modelo.
Esa casa modelo nos sirve a nosotros para vender los terrenos y para vender las construcciones. ¿Qué pasa? Una vez que la persona compra el terreno, le damos puede ser que lo compren de contado o que lo compren con una modalidad de pago que nosotros diseñemos. Una vez que terminen de comprarlo, ya van a querer construir. Entonces lo van a construir con la X constructora porque hay una exclusividad. Y ustedes van a ganar una comisión sobre todo esto. Van dimensionando un poquito cómo es el negocio. Por eso les decía, el negocio de la lotización es fabuloso. De a poquito vamos viendo algunos detalles, de a poquito vamos viendo algunos entretelones que tiene y cómo se van generando negocios continuamente. Entonces, por ahora vamos enumerando, recordando, tenemos el negocio de lo que le ganamos al terreno haciendo un desarrollo y creando un capital sin nada. Porque nosotros estamos creando un capital sin poner inversión nuestra, sin tener que comprarlo. ¿Por qué? Porque nos asociamos con los vendedores, con los dueños originarios del terreno. Ellos necesitan de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos hace rato que tienen este terreno y no le sacaron ninguna ventaja, no le sacaron ningún provecho. Hace rato que tienen esto. Entonces, ellos necesitan de nosotros y está bien que nosotros hagamos esto y que tengamos estas ganancias. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos por crear. Y eso es otra de las cosas que tienen que entender. Esa es la diferencia que tenemos entre un inversor o un desarrollador a un inversor convencional en bienes raíces. El inversor convencional en bienes raíces le saca ganancia a las casas que compró a bajo precio, que las vendió a un 30-40% más caro, o a veces más, que la remodeló y le sacó una X ganancia. Pero es siempre lo mismo. Ahora, la visión del desarrollador es otra. Nosotros creamos, desarrollamos, armamos algo que no existe. Nosotros creamos cosas, creamos fuente de trabajo, creamos lazos, creamos negocios, creamos y multiplicamos dinero, creamos, en otras palabras. Esa es la gran diferencia. Obviamente, por tener esa cualidad de creador y de desarrollador, es que también ganamos mucho más. Y la pasión, les puedo asegurar que es completamente diferente. No es mecánico, no es algo que es frío de números, donde compro y vendo, compro esta casa, le agrego, le pongo esto, le cambio los placares, la pinto, le arreglo toda la fachada y la vendo a tanto y gané tanto. No. Cada loteo, cada desarrollo es un bebé, es un hijo que van teniendo, que ustedes lo empiezan a trabajar y empiezan como a armarlo, a educarlo, a moldearlo hasta que se convirtió en una ciudad. Y eso siempre va a ser suyo, siempre va a estar dentro de su currículum, siempre va a estar dentro de su historia. Yo realicé tal desarrollo, yo hice tal loteo, eso siempre va a estar. Entonces, la diferencia que hay, que una cosa es que ustedes digan, sí, esa casa la vendí yo, a ese desarrollo, ese emprendimiento lo creé yo. Eso, obviamente, les va a traer más desarrollos y más negocios. Y una vez que ustedes entran e ingresan a este sistema de todo lo que tiene que ver con los negocios por lotización o los negocios de desarrollo, les puedo asegurar que solamente se van a dedicar a eso, como es mi caso. No me dedico a lo demás. Lo que es la inmobiliaria la maneja mi hermano. Yo básicamente me dedico a todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Me apasiona y no necesitan de otro tipo de negocio. ¿Por qué? Porque los desarrollos van generando otros desarrollos y obviamente la ganancia es tan buena que no necesitan otro tipo de emprendimiento. Esto te da prestigio, te da nivel social, te da entrada, te da generación de ingresos, te da un montón de cosas. Entonces no necesitan básicamente otro tipo de emprendimiento, más que diversificar en otro tipo de desarrollos. Ejemplo, Donald Trump. No quiero hablar lo que es ser como presidente ni meterme en política, pero hay un Donald Trump anterior, que es muchos de los desarrolladores, como es mi caso, admiramos y copiamos en muchos estilos. Él siempre fue un desarrollador de bienes raíces. Él no se dedicaba a lo que era la remodelación y comprar bienes. Él lo que hacía era desarrollos inmobiliarios. Hacía barrios, hacía country, hacía edificios, hacía centros comerciales, desarrollos. Ese es el negocio de las bienes raíces. Ese es el verdadero negocio de las bienes raíces. Pero ¿qué pasa? Si ustedes quieren aprender este tipo de negocios, hay una sola forma, que se los enseñe un desarrollador. Y son muy poquitos los desarrolladores que se dedican a todo lo que tiene que ver con la capacitación online. En mi caso,
fue una vez que, que estaba viendo tanto, digamos, muchos cursos, muchas cosas relacionadas con bienes raíces, se veía que se hablaba, daban mucho contenido que no era real o que era ficticio, o sea, estaban vendiendo humo. Y, y esa gente no sabía, porque era obvio, cuando uno conoce el tema, se da cuenta enseguida cuando la otra persona está hablando pavadas y no tiene idea o sea, no es una persona que está trabajando viviendo de eso, sino es una persona que dice que lo hace, pero en realidad no hace nada. Y se me dio por la idea de formar todo lo que tiene que ver con el Congreso de Bienes Raíces. Ahí me contacté con todas las personas del sistema, las más respetadas, y, y formamos lo que es el Congreso de Bienes Raíces en forma gratuita. No sé si lo conocen, pero muchas de las personas me conocen de ahí, y ahí creamos un contenido de valor y aportar algo y ayudar a la gente a entender bien las bienes raíces desde un lado real, desde un lado tangible. Ahí es donde empecé. Y básicamente estos webinars los hago sin alegoría, o sea, sin costo alguno, son gratuitos, solamente para ayudar. Obviamente, quieren profundizar, tengo cursos, tengo tutorías o mentorías que doy, pero lo hago, como os decía, por gusto. Me gusta compartir y me gusta ayudar. Ya una vez que entré a todo este sistema, me gusta porque cuando me escriben o me dicen, mira Adriano, logré esto, compré esto, o cómo hago con tal cosa, mira estoy entusiasmado con esto, cómo tendría que hacer, entonces los voy orientando, y la verdad que todo lo que tiene que ver con las historias de éxito me encantan que puedan lograr algo y compartir un poco de conocimiento. Eso me gusta mucho. El nivel solidario, o sea, el nivel social es muy importante, que hoy en día nosotros nos aboquemos a eso, a todo lo que tiene que ver con ayudar a otro también. Ya sea a través del conocimiento o a través de un emprendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros con el desarrollo inmobiliario estamos ayudando a la gente. Estamos ayudando porque estamos creando fuente de trabajo, porque para desarrollar ese emprendimiento tenemos que tomar personal. Entonces creamos fuente de trabajo. Nosotros con ese desarrollo estamos creando circulación monetaria. ¿Por qué? Porque todo eso que va generando el mismo terreno se está convirtiendo en un motor generador de activos. Entonces hace un circulante a nivel económico. Entonces estamos ayudando a la economía local. Nosotros también estamos ayudando a la economía nacional. ¿Por qué? Porque todo eso genera obviamente una entrada por medio impositiva al Estado. Entonces nosotros estamos colaborando con eso. También estamos colaborando con las familias. ¿Por qué? Porque los loteos normalmente están orientados para algo familiar. Entonces estamos colaborando con eso, dándole un resguardo a una persona para que pertenezca a un grupo, que ingrese a un loteo, a algo familiar. Estamos dando muchas ventajas, estamos ayudando mucho a la gente. Obviamente lo hacemos con un fin lucrativo, pero más allá del lucro, ¿por qué es que la dimensión de que se gana tan bien con esto? ¿Por qué? Porque lo que damos de positivo es muy grande. Estamos ayudando mucho, ayudamos al Estado, ayudamos a la gente, ayudamos por medio de lo que se logra con el terreno, generamos activos, generamos movimiento. Entonces todo eso que generamos se nos repercute a nosotros en dinero, que es lo que obtenemos de ganancia. De ahí viene, no de la especulación. No quiero que se confundan. Esto no es especulativo, no es un negocio especulativo. Quieren negocios especulativos, hagan forex, hagan acciones. Esos son negocios especulativos que no generan nada. Esto es un desarrollo, esto es algo que ustedes te están generando capital y están generando aporte, están generando un bien para la sociedad y para ustedes. Entonces, de ahí viene que se gana tanto, porque es tanto lo que aportan a los demás, que obviamente es mucho lo que recibimos. Ese es el todo, vendría a ser. Eso vendría a ser el cuide de la cuestión, como se le dice. O sea, ¿por qué es que funciona y por qué te deja tanto dinero? Porque estamos volcando mucho y estamos dando mucho. Entonces, volviendo al tema, mirá, ya se nos está pasando la hora. Volviendo al tema. Nosotros tenemos ya toda la documentación, ya se supo cómo tenemos que hacer el tema del contrato, cómo hacemos para tomar el terreno, cómo hacemos para comprar el terreno sin tener que pagarlo, pero sí lo estamos comprando. Obviamente ese valor al que lo tomamos tiene que ser el más reducido de todos. ¿Por qué? Porque eso nos tiene que dar ventaja después para trabajarlo. Y empezamos a desarrollarlo. Hay que armar un equipo.
Si ustedes no se dedican a todo lo que es, como digo, si no son arquitectos o ingenieros, no es necesario que lo sean. O sea, muchos desarrolladores no lo son. Pueden ser tranquilamente abogados, o pueden ser médicos, o pueden ser veterinarios, o pueden ser maestros, o la profesión que quieran, o el oficio que quieran. Basta que sepan bien cómo sacar. A ver, me dicen qué documentos debo sacar si el terreno es de uso agrícola, qué tiempo aproximado se toma desde que se inician los trámites hasta que se empiecen a vender los lotes. Bueno, normalmente los terrenos que trabajamos son de uso agrícola, son de uso rural, como se le llama. Por eso es que yo explicaba de que había que ir a todo lo que tiene que ver con la parte municipal para que nos diga en este terreno cuánto podemos lotear. Entonces, en cuánto nos salen las subdivisiones. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que ver justamente lo que yo le decía, la idea del desarrollo cuál es. ¿Por qué? Porque ahí nos pueden decir que podemos lotear mínimo 1.500 metros o 2.000 metros cuadrados. Entonces sabemos que todos los lotes que nos tienen que salir de ahí son de 1.500 metros o 2.000 metros. ¿Qué pasa? De golpe les digan, no, acá es un sistema ultra intensivo rural. ¿Qué quiere decir eso? Que capaz que le pidan 5.000 metros. Sí, un despropósito, pero hay lugares donde les digo que lo pidan. Entonces, no se asusten, se puede hacer igual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un plan B. Siempre les dije, plan A, B, C, D, E. Vamos a ponerle plan B, plan C, plan D, como le quieran llamar. Nosotros igualmente podemos dividir y vamos a dar ese terreno que se dividió en 5.000 metros, porque es lo que nos aprueban para poder lotear, nosotros hacemos la dirección catastral real, legal, y está bien hecha, se loteó de acuerdo a lo que nos marcó el municipio o la zona. Entonces, nosotros de ahí vamos y sacamos primero qué es lo que el permiso, sea hasta cuánto se puede lotear. Una vez que se hace eso, se presenta todo el diseño, se hacen los planos, todo se presenta en planeamiento y en catastro. Y se logra la aprobación de hidráulica que tiene que ver con el agua. Y la prefactibilidad de luz, que eso es lo que tienen que ver si hay luz en el lugar o tienen que traer los palos, o sea, tienen que hacer toda la iluminación. Eso sí, tengan cuidado en ver. Es importante que sepan de que hay luz en la zona. Porque si tienen que traer la luz desde muy lejos, eso les va a complicar y les va a demorar mucho. Entonces, ustedes tienen el terreno este en 5.000 metros, y va a decir, pero yo tengo 10 hectáreas, luego en 5.000 metros me van a entrar unos poquitos terrenos. No se preocupen. Tienen que hacer la cuenta que les dije antes. Primero hacen por el 60%, después dividen en la cantidad de terrenos que les va a tocar. En este caso no va a ser un lote, va a ser una manzana. ¿Por qué? Porque después se va a hacer una subdivisión. Esa subdivisión no va a ser por planeamiento, sino va a ser en forma privada. Y ustedes pueden vender lotes más chicos en forma privada, y igual es legal. Porque, ¿cómo se hace? Como les dije, también tienen lo que es el reglamento de los consorcios, lo que es la copropiedad, que es justamente cuando un terreno se excede, que piden un despropósito porque es un lugar muy rural, ustedes pueden hacerlo. ¿Dónde se hace esto? Normalmente se hacen los desarrollos de los loteos privados, o sea, los barrios privados, los convencionales, se trabaja por un estatuto de copropiedad. Y entonces están alojados en la manzana número tal, con número de nomenclatura tal, con la copropiedad de coordenada número tanto. Y ahí tienen el terreno. A ver, un segundo. Bueno, me estaba diciendo acá Efraín, sí, cuando quieran se comunican eso y les explico bien cómo se puede hacer el loteo. Bueno, entonces esa sería la forma. No se preocupen si es rural intensivo, no se preocupen, el desarrollo se puede hacer igual. Todas las trabas que les pueden llegar a poner en hidráulica, en planeamiento, en catastro, todo lo que tenga que ver con registro municipal, en los municipales, porque ojo, hay que estar muy atento con la parte municipal. ¿Por qué? Porque hay muchos municipales, dependiendo del país que viva, yo estoy en Argentina, así que saben que estoy acostumbrado desafortunadamente a eso. Siempre esperan un incentivo, una ayuda, a ver cómo se pueden hacer para acelerar o para que salga un edicto o algo. Entonces tienen que estar muy de acuerdo con ellos para que salgan los edictos y para que beneficie al loteo, al emprendimiento. Entonces son parte del equipo.
Eso es lo que tienen que entender. Después eso, cualquier cosa en las mentorías o en las cosas se explica con profundidad, pero para que tengan una idea. Entonces, ustedes tienen un terreno, ese terreno es propio o no es propio, lo pueden hacer igual al desarrollo. Pueden tranquilamente trabajarlo. Planeamiento o catastro les dice, o los municipales le dicen de que el terreno puede dividirse solamente en 2.000 metros o en 5.000 metros, no importa, hacen la división como se los pide. ¿Para qué? Para lograr los números catastrales, o sea, lograr asentar el loteo, asentar el desarrollo real, en forma real y legal. Una vez que está hecho eso, listo, hacen la subdivisión en forma de copropiedad. Entonces, en copropiedad lo venden en forma privada. Y ahí venden loteos más chicos. Así que no se preocupen ni tengan miedo en cuanto a lo que tiene que ver con los loteos. Siempre hay una vuelta, siempre hay una salida. Entonces, siguiendo con esto. Tienen que armarse el equipo, tienen que hacer los renders. Me preguntaban recién también cuánto tiempo se tarda para poder vender el terreno. Si vamos a la realidad y a lo práctico, ustedes una vez que, volviendo al caso de que ustedes acordaron con una persona que era dueña de un terreno, esa persona les dijo, les hizo el contrato de compra-venta por permuta y les dio el poder. Listo. Una vez que tienen el contrato de compra-venta por permuta, que lo hicieron en una notaría o escribanía, donde se hizo por boleto de compra-venta certificación, no hace falta hacerlo por escritura pública, no es necesario, es un gasto innecesario, con una certificación de firma basta. Hacen ese boleto de compra-venta y les dan el poder. Ojo, el poder sí se hace por escritura pública. No tiene validez un poder que está hecho por certificación de firma. Tiene que estar validado el contenido. La diferencia que hay entre una certificación de firma y una escritura pública es que el escribano en la escritura pública certifica el contenido. En la certificación de firma certifica que la persona X es la que firmó, pero no le importa el contenido. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, si a nosotros nos dan un poder de gestión, un poder de trabajo y un poder de venta de un terreno X, necesitamos hacerlo por escritura pública, donde el contenido está certificado por el escribano. Atentos a eso. Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos venderlo. ¿Por qué? Porque hacemos lo que se llama preventa. Nosotros, como les dije, tenemos que armar todo lo que tiene que ver con un equipo. El equipo nos hace un diseño en 3D de cómo va a quedar. En mi caso los hago yo, pero en el caso de ustedes, si no se dedican a esto, como les digo, tranquilamente pueden arreglar con un arquitecto que no necesariamente tienen que pagarles. ¿Por qué? Porque pueden arreglar con el arquitecto y decirle, mira, tengo este emprendimiento, yo voy a hacer el desarrollo y me da para hacer tanta cantidad de lotes. ¿Querés trabajar conmigo? Te doy un porcentaje. La mayoría de los arquitectos y desarrolladores o ingenieros lo van a hacer. Van a aceptar tomar que les quede un par de terrenos como parte de pago, y ellos les van a hacer el plano, les van a hacer el desarrollo, digamos, el 3D, les van a hacer todo eso, y ustedes les están dando con solamente un par de terrenos. Ojo, capaz que se les cruce por la cabeza que, pero también el arquitecto o el ingeniero me puede llegar a pasar por arriba o quedarse él con el emprendimiento. Acá vamos. Un desarrollador solamente aprende de otro desarrollador. Hay muchos ingenieros, hay muchos arquitectos que pueden saber y conocer cómo se hacen los trámites, cómo se hacen todas las presentaciones, pero no cómo se hace el negocio. La visión de negocio y la creación del desarrollo es algo que se tiene innato o que se aprende de alguien que lo tuvo en forma innata. No hay otra. Eso de que me convertí en desarrollador a los golpes, ojo, porque eso de prueba y error en estos negocios cuesta mucha plata y si lo hacemos mal, quebramos. Es así de sencillo. Entonces hay que hacerlo bien, no hay que correr. Sí van a haber un montón de problemas, sí hay que saltar un montón de obstáculos, pero todo eso hay que saltarlo. Hay que hacerlo bien. El fin siempre tiene que ser que el loteo salga con nomenclatura, registrado, legal. Entonces ahí, ese es el fin nuestro. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, tenemos que lograr eso. Entonces ahí está. No puede salir mal el negocio, que ya no, este loteo no se puede hacer porque resulta de que la persona que nos vendió no es el vendedor. Ojo,
Ojo con eso, hay que hacer primero, antes de hacer el boleto de compraventa, tenemos que pedir los papeles, tenemos que pedir la documentación, tenemos que saber de dónde viene ese terreno, si está en nombre de él, ir a averiguar, hacer un libre deuda del terreno para saber cuánto debe de municipal, cuánto debe de impuesto, cuánto debe de hidráulica, cómo es. Si es un terreno rural, tiene todo lo que tiene que ver con paso de riego, que es un canal donde les brinda agua a nivel municipal, entonces el derecho de riego se paga en hidráulica y tiene un impuesto, entonces hay que ver todo eso. Nosotros primero analizamos toda la parte legal para hacer el contrato, no es que hablamos con el dueño, lo convencemos y listo, ahí vamos a hacer el contrato, no. Lo convencemos y ahí le pedimos todos los datos para averiguar. Si eso está todo bien, recién ahí hacemos el contrato. Porque no puede ser que nosotros hagamos un contrato, nos pongamos a hacer un desarrollo, nos pongamos a hacer una preventa, que ojo que esta es una locura que la escuché por ahí y lo hicieron, de que se ponen a vender terrenos y todavía no saben si la persona esa está habilitada o no para vender el terreno. Y después, ¿qué pasa? Les salta una inhibición. La persona que les vendió el terreno está inhibida para poder realizar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? No va a poder escriturar nunca a esa persona. Entonces, ¿en qué incurrieron ustedes? En una estafa. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque están vendiendo algo que no poseen, que no informa. Para eso, ¿qué se hace? Se averigua primero todos los datos del vendedor, o sea, del dueño original del terreno, si está en condiciones. Si está en condiciones, se hacen los papeles tranquilamente. Si lo inhiben el día de mañana, no importa, ya el boleto de compraventa está hecho en el momento que ustedes lo hicieron y no van a tener perjurio, no van a tener ningún problema, porque lo inhibieron después, la inhibición les cayó después, no afecta lo de ustedes. Pero esos papeles hay que verlo. Hasta el día de la fecha que se firma el boleto de compraventa con ustedes, esa persona no le tiene que caer embargo, no le tiene que caer inhibición. En el caso que en el día futuro, porque no hicieron la escrituración, les cae un embargo o una inhibición, listo, se presenta la documentación donde dice, no, esto me lo vendieron a mí en tal fecha. Entonces no le pertenece a esta persona. Sí, pero no lo registraron, no importa. En un litigio lo ganamos. Si hay algún abogado acá lo sabe muy bien, lo ganamos directamente. Entonces eso sería lo que tiene que ver una pauta donde les mostré qué es el negocio. Ahora, teníamos el negocio del terreno. Nosotros con ese terreno lo convertimos en mucho más lotes. Contratamos un arquitecto, un desarrollador que nos haga todo lo que tiene que ver con los planos, los diseños 3D. Esos diseños los pusimos en venta y conseguimos los compradores. Esos primeros compradores que invierten apoyo, o sea, porque todavía no está hecho nada, invierten, compran el terreno más barato, porque nosotros con ese plano 3D nosotros podemos saber una valoración de cuánto es el terreno, en cuánto se va a valorizar en metros cuadrados el terreno ese. Y después tiene que ver también con la disposición y la ubicación dentro del mismo loteo, el valor del terreno. Entonces, si nosotros vendemos esos terrenos en la venta anticipada y con ese dinero empezamos a hacer las calles, empezamos a hacer la nivelación, empezamos a hacer todos los sistemas lo que tiene que ver con servicios, si es que lo vendemos con agua o no lo vendemos con agua, eso es importante, eso tiene que ver con el desarrollo, cómo es que se vende, con qué servicio se vende, si lo vendemos con todos los servicios o lo vendemos solamente con luz. Entonces tenemos que ver de que la entrada, cómo vamos a hacer la entrada de luz, si va a ser aérea o va a ser bajo tierra, que es lo recomendable, hacerlo bajo tierra para que no se vean todos los cables que van en el aire. O hacemos un desarrollo que tiene que ver con el ecosistema y por ende no va a tener luz. ¿Por qué? Porque la gente que esté adentro sabe que por norma constructiva tiene que hacerlo por medio de paneles solares. Y así es como va a obtener todo. Pero eso tiene que ver con la diagramación del proyecto. Entonces, conseguimos la tierra, le sacamos una gran diferencia, o sea, revalorizamos esa tierra en un montón más, muchas veces más, 10, 50 o muchas veces más el valor real del terreno. Acordamos con un arquitecto, una persona que nos hizo el plano, acordamos con una constructora que nos haga las casas y normalmente también podemos acordar con la misma constructora para que nos haga alguna pavimentación o alguna construcción interna que también se puede hacer y le damos un terreno. Entonces la cuestión es tratar de acordar diferentes tipos de servicios con las personas indicadas y nosotros poder gerenciar eso. Una vez que está terminado todo el proyecto, que ya la presentación salió, ya sea que la hizo un arquitecto o que la hizo un agrimensor, un ingeniero agrimensor, ya sea quien la haya hecho, salió la presentación, ahí viene la escrituración. Entonces,
Se trae al dueño, o ustedes mismos con el poder que tienen, hacen una escrituración a todas las personas que compraron y obviamente a sí mismos sobre los que restan. Y le dejan toda la... después tiene que firmar también el dueño original porque se escritura a sí mismo los terrenos que le quedaron, que eran los que se habían convenido en el contrato principal, en el primer contrato, que es el de permuta de compraventa. Entonces, ahí nosotros, ¿qué nos queda? Conformar la administración. Conformamos la administración con las normas de construcción, con las normas de convivencia, con las normas del desarrollo del loteo, y nos queda un negocio generador de activos, o sea, continuos. Todo el tiempo esa administración nos va a empezar a generar ganancias. ¿Por qué? Porque obviamente como administradores vamos a tener una ganancia que nos van a pagar en forma mensual todas las personas por medio de despensas. Si alguna persona se atrasa, sabe que después vamos al litigio y terminamos ganándole el terreno y después ese terreno pasa a nosotros, o sea, ahí se generan otra cosa que, bueno, ahora no viene al caso cómo continuarlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros creamos la administradora y con esas administradoras vamos a generar nuevos negocios o nuevos ingresos. Vuelvo a repetirles. Para poder hacer un desarrollo tienen que tener muy claro lo que es la idea de qué es lo que van a desarrollar. Eso se hace con práctica, o se hace con consejos, o se hace aprendiendo con alguno que ya esté trabajando. Pero básicamente el negocio en sí es lo que les comenté. Es que ese terreno originario que X valía $100.000, ustedes lo convirtieron en 10 millones de dólares. Y les digo que es real. Depende de los servicios que le pusieron a ese loteo, depende cómo trabajaron el desarrollo, depende cómo generaron eso, ustedes esos $100.000 los convirtieron en 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque particionaron ese terreno en tantas partes y le entregaron tantos servicios y le entregaron tantos generadores de activos que eso ahora vale 10 millones. Y partieron con 100.000. Ese es el tipo de negocio que les estoy hablando, ese es el tipo de negocio que les presenté y que es el fin de este webinar. Que empezaran a conocer cómo es el negocio de la lotización. Como saben, en mi página www.adrianogiaquinto.com todos los lunes tengo un webinar nuevo donde explicamos, ya sea con otros coach o mentores, diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de negocios que tienen que ver con las bienes raíces y principalmente los post-pandemia. Lo que es lotización es un excelente negocio post-pandemia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden arreglar con muchas personas que ahora tienen terrenos, que no lo están generando nada y saben todo lo que viene ahora, todos los problemas que van a haber y les conviene a ellos empezar a producir algo. Porque saben que de acá a un año y medio, capaz que esté terminado el loteo, porque es lo que tarda, un año y medio, 2 años, pongámosle, ya se terminó todo lo que tiene que ver con papeleo. Después, capaz que la estructura, depende de la cantidad del loteo, el nivel del loteo que hicieron, les lleve 10 años. Pero eso tiene que ver con la estructura. Pero los papeles, capaz que año y medio, 2 años ya está terminado. Y ustedes ya lo tienen escriturado y venden con escrituras y les van a quedar muchos terrenos por vender. Y lo pueden vender desde el comienzo, desde el inicio, en pozo, o una vez que está escriturado, obviamente. Una vez que ya está terminado el terreno, ese terreno vale mucho más. Ya no se vende al precio de pozo. Y a medida que se van ingresando y armando activos al loteo, que se hicieron las calles, que se hizo la parte de la luz, que se hizo la parte hidráulica, que se hicieron el spa, que se hizo todo lo que tiene que ver con el clubhouse, que se hizo, depende qué es el servicio que le metieron adentro al loteo, también va tomando cada vez más valor los terrenos. Y después todo tiene que ver con el precio de mercado, la demanda. Si la gente empieza a demandarlo, solito aumenta. Si ustedes están en un lugar que son los únicos loteos, eso va a ser ultra demandado, porque si está bien ubicado y a nadie se le ocurrió antes hacer un desarrollo, van a ser el primero, y siempre el primero golpea 2 veces. Entonces va a empezar a demandar y a crecer. ¿Va a venir uno a hacer un loteo al lado? No importa, beneficio. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar toda la zona con loteo. Es más, tienen que acordar con esa persona para sacar algún otro negocio o beneficio extra, porque capaz que esa persona se esté iniciando y capaz que ustedes puedan sumarse al desarrollo. Así que cualquier duda que tengan, ya vayan poniéndolas. Voy a contestar algunas preguntas. Estamos en la parte de las preguntas ahora. Si no,
Como les decía, ponen en la página www.adrianluquiaquinto.com, ahí tenemos todos los lunes un webinar con un negocio diferente. Y después, si quieren indagar un poquito más, ya tienen una noción básica de cómo es el negocio al loteo. Qué es lo que pueden lograr, cómo pueden generar dinero. Y le digo la verdad, es muy, muy apasionante, muy apasionante. Entonces, si quieren profundizar un poquito más, tengo varios cursos y mentorías. Estoy por sacar también unos cursos en forma vía Zoom también, estilo congreso, donde se va a explicar, obviamente va a tardar unas cuantas horas, pero donde voy a explicar bien cómo hacer todo el desarrollo. Me ponen un mensajito de inbox y lo vemos eso, me consultan cómo es y cuándo lo lanzamos. Y si no, los espero el lunes que viene con otro webinar. Que estén bien, cuídense mucho y hasta pronto. Chao.